para que un partido político local que haya obtenido su registro por este Instituto Electoral del Estado de Zacatecas pueda conservar el mismo, lo principal es que debe participar en las elecciones ordinarias. Y una vez que haya participado en una elección ordinaria, deberá acreditar al menos el 3% de la votación válida emitida en alguna de las elecciones de gobernador, de diputados o de ayuntamientos. Los procedimientos, tanto a nivel federal como local, son muy similares. En el caso de un partido político nacional, el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos establece que si un partido político nacional no obtiene el 3% de la votación válida emitida en la elección inmediata anterior, en este caso, en alguna de las elecciones de diputados, de senadores o de presidente de la República, entonces lo primero que se tiene que hacer es que la Junta General Ejecutiva de este órgano nacional debe fundamentar y motivar esta causal en torno a los resultados de los cómputos y declaraciones de validez y, en su caso, de las resoluciones de las autoridades jurisdiccionales, y determinar en ese dictamen una declaratoria de pérdida de registro de este partido político nacional. Cuando la Junta General Ejecutiva emite este dictamen, el mismo es puesto a consideración de los partidos políticos involucrados o que en los cuales haya actualizado esta hipótesis, para que tengan un derecho de audiencia y manifiesten lo que a su derecho convenga respecto a la actualización de esa causal que la Junta General Ejecutiva está señalando. ¿En qué la va a fundamentar? Insisto, en los resultados de los cómputos que hicieron las autoridades, los consejos distritales, los consejos locales de este órgano nacional, y los partidos políticos tienen esa posibilidad de manifestar lo que a su derecho convenga. Una vez hecho esto, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral resolverá lo conducente si se actualiza o no de manera definitiva la pérdida de registro de estos partidos políticos nacionales. Esto es el contexto de un partido político nacional de manera muy sintetizada. Bueno, en el caso de un partido político local, en el caso concreto, en esta entidad del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas le haya otorgado su registro y ya se haya actualizado la causal de pérdida de registro consistente en que no haya obtenido al menos el 3% de la votación válida emitida en alguna de las elecciones de gobernador, de diputados o de ayuntamientos, el procedimiento va a consistir en lo siguiente. Primero que todo, la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos deberá elaborar un dictamen en el cual funde y motive esta causal que se ha actualizado en base a los resultados de los cómputos, a las declaratorias de validez y a las resoluciones de las autoridades jurisdiccionales. Es decir, cuando ya se cuente con la definitividad de los resultados, la Comisión de Organización Electoral procederá a elaborar este dictamen fundando y motivando esta causal. Este dictamen será sometido también, puesto a consideración de los partidos políticos involucrados, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, respecto a que no recibieron, no obtuvieron al menos ese 3% de la votación válida emitida en la elección inmediata anterior. Una vez que ya hayan manifestado lo que a su derecho convenga, este dictamen será puesto a consideración de la Comisión de Asuntos Jurídicos para que elabore la resolución respectiva de pérdida de registro de un partido o de varios partidos políticos locales, y esta resolución subirá al Consejo General de este Instituto Electoral para someterla a su consideración y determine si es procedente o no la pérdida de registro de estos partidos políticos locales en este caso. Bueno, cuando ya existe una resolución en la cual se estableció la pérdida de registro de un partido político local, concretamente, uno de los efectos es que se extingue su personalidad jurídica. Ya no es sujeto de derechos ni de obligaciones, excepto en lo que es la materia de fiscalización. Quienes hayan sido sus dirigentes tendrán todavía obligaciones en materia de fiscalización y en lo que es la liquidación de sus bienes.
A partir del momento en que se concluyen los cómputos y ya se advierte que algunos partidos políticos no obtuvieron este 3% de la votación válida emitida, se debe designar un interventor. Ese interventor desde ese momento tiene las más amplias facultades de administración y es el responsable del patrimonio de ese partido o partidos políticos que desde la sesión de cómputos, de los resultados de cómputos, ya se advierte que no obtuvieron ese 3%. A esta primera etapa se le llama de prevención. Es decir, en esta etapa no tenemos todavía los resultados definitivos, quizás todavía hay medios de impugnación que no han sido resueltos y las facultades de este interventor en este momento es recibir del partido político un inventario de los bienes, de los activos, de las deudas y ninguna operación la podrán ya hacer por ellos mismos, sino previa autorización de este interventor. Cuando ya se cuenta con los resultados definitivos, cuando ya no existen medios de impugnación, cuando ya existen, digamos, las resoluciones definitivas de los tribunales electorales, de las autoridades jurisdiccionales, entonces se entra a la etapa de liquidación. Todos aquellos bienes, recursos remanentes de ese partido político van a ser adjudicados al Estado, en este caso a gobierno del Estado de Zacatecas, de aquellos partidos que se vayan a liquidar, pero únicamente se va a reintegrar aquellos bienes o recursos remanentes, es decir, primero que todo, si tuvieran deudas, se hace una lista de deudores, se cubren todas aquellas deudas que haya adquirido el partido político, se cubre todo lo relativo a las multas que hayan obtenido en materia de fiscalización y si hubiese remanentes, entonces se transfieren al Estado. Ese sería básicamente el destino de esos recursos, de esos bienes de los partidos políticos que por una resolución firme pues ha dejado de existir y se termina su personalidad jurídica. Bueno, en este momento, en base a los resultados con los que ya cuenta este Instituto Electoral y que además ya no hay medios de impugnación en resolución, por lo cual estamos ya a punto de emitir la declaratoria de clausura del proceso electoral. Puedo decirle que eventualmente en este momento los partidos políticos locales que estarían en esta hipótesis es el partido Paz para Desarrollar Zacatecas, el partido de la Familia Primero, el partido Movimiento Dignidad y Partido del Pueblo. Ahora, a nivel nacional, también eventualmente quienes estarían perdiendo su registro nacional es el partido Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México y el partido Encuentro Social. Ok, mira, establece nuestra ley electoral del Estado de Zacatecas que en el mes de enero del año siguiente a la elección de gobernador, las organizaciones civiles que deseen constituirse como un partido político local podrán presentar su escrito de intención en este mes de enero. Estamos hablando de enero de 2022. Cuando estas organizaciones presenten este escrito de intención y este haya sido validado, revisado, se cumplan los requisitos previstos en la normatividad, entonces podrán llevar a cabo asambleas en al menos las 2/3 partes de los distritos o municipios de la entidad. Se trata de que en estas asambleas las personas que asistan se afilien a esa posibilidad de constitución de partido político, en ese momento como organizaciones, pero si se llegan a cumplir los requisitos, se obtiene su registro como partido político local. Estas asambleas deberán ser, como te comento, en las 2/3 partes de los distritos o municipios y la organización deberá contar al menos con el 0.26% de afiliados en respecto al último padrón electoral en que se hizo la elección inmediata anterior. Cuando ya se hayan concluido la celebración de estas asambleas en las 2/3 partes de los distritos o municipios, también deberán celebrar una asamblea local constitutiva. Se trata, pues, de que haya una representatividad de esta organización en el caso de que
sí se constituya como un partido político local. Se designan delegados en estos distritos y municipios quienes representarían eventualmente a este partido político que en este momento está en constitución. Cuando ya ocurrió todo esto durante el año 2022, que es cuando tienen para hacer estas asambleas, en enero del año previo a la elección siguiente, estamos hablando de enero de 2023, entonces estas organizaciones deberán presentar ya formalmente su solicitud de registro como partidos políticos. En este momento, la autoridad deberá revisar si se cumple o no con ese número de afiliados del 0.26%, al menos respecto del padrón utilizado en la elección inmediata anterior, si se celebraron el número de asambleas necesarias en las 2/3 partes de los distritos o municipios, si se aprobaron sus documentos básicos, su programa de acción, sus estatutos, su declaración de principios. Y una vez que se haya revisado que se cumple con todos esos requisitos, la autoridad tiene 60 días a partir de que recibió esa solicitud formalmente para determinar si procede o no el registro de un nuevo partido político, que tendrá efectos constitutivos en julio del año previo al de la elección siguiente. Es decir, si alguna organización logra cubrir los requisitos que he mencionado, los efectos constitutivos serían a partir de julio del año 2023. De manera muy sintética y a grandes rasgos, este sería el procedimiento para constituir nuevos partidos políticos locales en Zacatecas. Agradeciendo a la ciudadanía su participación y compartiendo el éxito de esta organización de un proceso electoral en medio de una pandemia y ante las adversidades a las que nos enfrentamos como autoridades electorales y como ciudadanía en general, y continuando con las actividades que he mencionado y que me han dado oportunidad a través de esta entrevista. Al contrario, agradecerles la oportunidad de poder conversar con ustedes.